le quiero preguntar precisamente por eso que usted llama esa batalla que usted sostuvo con el presidente Petro. Hay dos episodios de esa batalla que me gustaría que usted nos contara exactamente por qué comenzó todo. Uno, usted lo cuenta en su libro El Fiscal, cuando el presidente Petro le pide a usted que levante las órdenes de captura que había contra unos jefes narcotraficantes para darle todo el desarrollo a lo que el presidente Petro ha llamado la paz total. Y dos, el episodio en el que el presidente Petro señala a la Fiscalía y concretamente a la doctora Mancera, su vicefiscal, de alguna manera estar protegiendo a papá Pitufo. Usted en su libro lo que dice es que es todo lo contrario, que fue la vicefiscal Mancera la que decidió iniciar esa lucha frontal contra papá Pitufo. ¿Por qué no nos cuenta exactamente, doctor Barbosa, por qué se da esa batalla con el presidente Petro y si esos dos episodios que he contado yo y que usted narra en su libro tuvieron que ver con ello? Pues mire, el asunto es muy simple. Él llega a la presidencia de la República y yo trato de mantener una relación cordial. Yo incluso me reúno con él el 23 de agosto, 22 de agosto del año 2022 y yo le digo que es necesario que podamos trabajar juntos, que nos veamos incluso regularmente para poder compartir cifras, hacer un trabajo conjunto por una razón muy simple. Un gobierno no puede trabajar sin la justicia y la justicia no puede trabajar sin el gobierno. Era natural, digamos, que yo lo hiciera, yo se lo declaré a la prensa, se lo dije a la prensa, pero a partir de ahí nunca volvimos a tener relaciones ni comunicaciones constantes. El presidente Petro evidentemente era una persona muy difícil uno no sabía dónde estaba, no había celular, no había con quién comunicarse, en fin, es una circunstancia muy rara y creo que todo el mundo pues ha venido sabiendo cuál es el comportamiento de él permanentemente. Pero más allá de esto, a finales del año 2022, se expidieron el 30 de diciembre unos decretos buscando un cese al fuego de organizaciones que eran narcotraficantes, que tenían origen paramilitar. Entonces, básicamente, le informo al Palacio de Nariño que quiero una reunión para explicarles que ellos no pueden solicitar suspensión de órdenes de captura de narcotraficantes y paramilitares, un poco recordando la idea de que esos órganos, esos organismos o esas organizaciones, son organizaciones que deben someterse a la justicia. Y me dicen que sí, me dicen que no hay ningún problema, que entienden la distinción entre sometimiento a la justicia y proceso de paz. Yo siempre respeté la voluntad del presidente de la República, como era mi función derivada del artículo 189 de que él quería hacer un proceso de paz con el ELN. Yo no tuve objeción alguna, porque además no podía tenerla, porque además no era mi función. Y de repente nos encontramos con una circunstancia y es que al otro día de esa reunión solicitan la salida de narcos y suspensión de las órdenes de captura de narcotraficantes, contrario a lo que se había discutido. Y yo dije no. A partir de ese momento fue muy complicada la relación, a partir de ese momento se fue deteriorando la relación. Empiezan los escándalos, empiezan las publicaciones de los medios de comunicación, sobre todo con el testimonio de la esposa de Nicolás Petro, que además lo denuncia públicamente y va y denuncia ante la Fiscalía todo lo relativo a la relación con su esposo. Aparece el escándalo de Marelvis Mesa, que también sale en un medio de comunicación. Todo esto empieza a deteriorar ya la poca relación que había con el presidente y evidentemente lo que usted me plantea, que es el corolario final de toda esta historia, es que en una reunión que yo cito en el libro, por supuesto el presidente Petro me manifiesta una inconformidad incluso con la vicefiscal muy grande. Y obviamente yo vengo a entender un año después por qué se da esa situación. En esos días, semanas anteriores, el grupo de la vicefiscal general en Colombia estaba adelantando una gran investigación contra el contrabando y esa investigación contra el contrabando llevó a la captura de alias El Bendecido, que era un personaje muy complicado que ya salió de la cárcel porque la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada frente a ese caso, y el señor Pitufo, que fue capturado posteriormente. Yo realmente no conocía de lo que ocurría, se vino una andanada muy fuerte mediática, me la advirtió el presidente y me dijo, esto va a ser muy difícil, es necesario que esa señora debiera usted pensar en sacarla, en fin, una serie de cosas muy, muy complicadas, y ustedes entenderán que
pues una persona que trabajó conmigo 3 años y 9 meses, en ese momento, pues que había hecho las cosas bien, 30 años en la entidad, yo no llegué con ella, yo la conocía ya, pero era una persona que trabajó muy bien con la fiscalía. Pues le dije, no, a mí me da mucha pena, presidente, yo no voy a, por una información periodística, además de medios que yo sabía que estaban, que entre ellos RTBC, que estaban además todas las noches atacando la dignidad de la vicefiscal, a ceder. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo que yo preveía. Un año después, Petro reconoció que se reunió con ese señor Pitufo en plena campaña. Nunca en las reuniones que sostuvimos fue capaz de decirme que tenía una preocupación por ese señor. Se montó en el avión del Pitufo, salió el director de la DIAN de Petro a decir que efectivamente le habían pedido puestos y hojas de vida allá en Buenaventura y en diferentes lugares. Entonces, pues obviamente yo me di cuenta básicamente que la angustia del señor Gustavo Petro pues tenía que ver necesariamente con la acción del Pitufo. Esa es como la percepción que yo tengo de todo esto. Y bueno, la historia ha venido decantándose y ha venido mostrando verdaderamente quiénes son los que estaban más cerca de los mafiosos y quiénes eran los que estábamos finalmente atacando a esos grupos mafiosos. Exfiscal Barbosa, otro de los puntos álgidos, adicional al que le comenta mi compañero Oscar Montes, de cuando usted estaba en la Fiscalía con el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue cuando se dio toda la investigación sobre la muerte del coronel Óscar Dávila Torres. En ese momento estaba todo el escándalo de Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia, y este señor terminó pues muerto. Y entonces estábamos a la expectativa, el país estaba pendiente de qué iba a decir Medicina Legal sobre lo que había pasado con el coronel Óscar Dávila Torres, que era un muerto en medio de este escándalo. En ese momento, la fiscalía, su fiscalía, Medicina Legal, salió y dijo, esto fue un suicidio. Y sin embargo, acabamos de conocer hace unos pocos días que la Fiscalía está investigando a funcionarios de Medicina Legal precisamente por alterar las pruebas del lugar en donde estaba el coronel Óscar Dávila y que pondrían en entredicho si evidentemente este señor se suicidó o lo mataron. Y ahí me parece pertinente preguntarle a usted, pues, ¿qué tiene que decir frente a eso? Porque usted era el fiscal en un momento en donde el país estaba esperando la investigación y los resultados de Medicina Legal de qué había pasado con este señor y este gran escándalo que rodeaba la Casa de Nariño. No, yo creo que la pregunta tiene que hacerse bien en cierto sentido, porque yo veo que hay un tema que no corresponde a la realidad. Primero, la Fiscalía inició una investigación porque supuestamente personas de Medicina Legal ingresaron supuestamente al sistema y pudieron haber entregado información o sacado información o consultado información, no alterado información. Eso es importante decirlo, porque es que no fue un solo elemento material probatorio, sino fueron por lo menos 30 o 40 elementos materiales probatorios que se tuvieron por parte de Medicina Legal en esa investigación y del fiscal del caso, ¿sí? Yo en esto quiero ser muy preciso, y no tendría ningún sentido que unas personas que tienen una experiencia de más de 30 años, entre ellos todas estas personas que trabajan en Medicina Legal, que además son personas muy serias, que hubiesen entrado alterar, porque no se puede alterar, como se dice, ni se pueden modificar los estudios alrededor de lo que ocurrió. O sea, eso es lo que a mí me dicen internamente, Camila, que es lo que está explicando. ¿Qué ocurrió? Simple y llanamente, yo les dije, por favor, el país requiere que se dé rápidamente, y después de unos estudios y después de todo lo que tengan que hacer, respuestas. Inmediatamente el fiscal del caso, con la gente de Medicina Legal, con los forenses, hicieron la tarea. Y al final de hacer la tarea se le presentó al país durante 2 horas con uno de los mejores médicos forenses que ha tenido Colombia, que no llegó conmigo, que fue el médico forense además que estuvo en diferentes lugares del país, el decano de los médicos forenses del país, que es el doctor Paredes, entiendo yo. Hicieron una explicación a la opinión pública sobre cada uno de esos temas. El hecho de que eso haya pasado, por supuesto, siempre iba a generar pues dudas alrededor de esto, pues qué fue lo que ocurrió, por qué una persona de estas toma la decisión de quitarse la vida, o
¿qué fue, digamos, toda la teoría de la conspiración que finalmente puede existir alrededor de este tema? Pero entonces, doctor Barbosa, usted está tranquilo y usted se mantiene en que cuando usted estaba en la fiscalía, ahí todo da para que el señor el coronel Oscar Torres sí se quitó la vida y no estamos hablando de un asesinato, sino que a pesar de lo que se está investigando que podría alterar la cadena de custodia, sí se trató de un suicidio y no de un asesinato. Yo creo en la investigación que hizo la fiscalía, Camila, y creo en la investigación que hizo Medicina Legal. Hasta ahora lo que se ha dicho es que se ordena la compulsa a unas personas porque dicen que pudieron haberse metido al sistema. ¿A qué? Pues puede ser a entregarle la información a los medios de comunicación que estaban obsesivos en saber qué había pasado. Eso podía haber ocurrido. Que se investigue. Pero lo que no podemos es concluir de que ocurrió un homicidio cuando lo que se decretó en el caso y en la investigación con elementos materiales probatorios, pues fue un suicidio. Y lo digo además lo que digo tiene además mucho sentido desde el punto de vista de la lógica. Cuando usted dice que yo estaba y ustedes dicen que existía un conflicto institucional muy importante con el presidente Petro por todo lo que ocurría, pues si yo hubiese sido una persona teniendo el poder que uno tiene en la fiscalía y hubiese sido una persona de mala fe y un delincuente, pues digo, alteren todo y digan que pasó otra cosa. Pero yo nunca intervine en nada y yo simple y llanamente respetaba siempre la autonomía y la independencia de los fiscales. A mí me informan, doctor, la conclusión de Medicina Legal es esta. Le dije, perfecto. Entonces, yo no soy experto en medicina legal. Yo no era experto en el tema de medicina forense y les digo, creo que el país requiere una respuesta y necesito que la expliquen y la explican en 2 horas y media o 3 horas, incluso hasta con gráficas, etcétera, con la cantidad de reportes médico-legales y forenses que había. Es que no es solamente está el examen balístico, está, tantas y tantas cosas que se toman en cuenta en esas pesquisas. Pero eso es básicamente lo que yo considero y yo creo que hay que también hacer claridad en ese escenario y por supuesto respetar a las víctimas en este caso, que son los familiares del coronel Dávila también, a quienes, por supuesto, yo siempre tuve en la cabeza pensando en el dolor que causó esa muerte. Usted dice que tal vez quienes estaban entrando a esos sistemas de la fiscalía a sacar información podría ser gente que estaba ávida de entregarle datos a los medios de comunicación que estaban pues muy al tanto de lo que estaba pasando con ese caso. Y a usted se le acusó públicamente, doctor Barbosa, de tener o de filtrar desde la fiscalía, principalmente la revista Semana, todas las investigaciones que se estaban haciendo desde la entidad en torno al presidente Gustavo Petro, permítame. Y ahí, y filtrarle directamente a la directora de la revista, a la candidata hoy, Vicky Dávila. Hoy que usted la ve de candidata y hoy que usted es candidato, ¿usted la ve como que pueden hacer juntos y que ella participe en esa gran coalición o no? Porque en ese momento sí la fiscalía, pues eso era lo que se decía, le entregaba toda la revista Semana para que se publicara las investigaciones que había en contra del hijo de Gustavo Petro, el tema de Laura Sarabia, lo de Benedetti, lo de Marelvis Mesa, etcétera, etcétera. Mire, le voy a hacer la lista de lo que acaba de hacer. ¿Quién le entregó a Vicky Dávila la información sobre el tema de Day Vázquez, o sea, de Nicolás Petro? Pues entiendo que fue una entrevista que le dieron a un medio de comunicación. Después de la entrevista que le dan a ese medio de comunicación, nosotros en la fiscalía pues tenemos que investigar porque fue un medio de comunicación el que lo dio. No es la fiscalía la que entrega información. Más bien ustedes lo que tienen es que felicitar el trabajo finalmente de los periodistas, de sus colegas que buscaban bien la información. Yo no tengo nada que ver en el asunto. En el tema de Marelvis Mesa, ¿quién fue o qué fue lo que ocurrió? Que la señora Marelvis Mesa entrega una entrevista a la revista Semana y esa revista termina pues generando un gran escándalo nacional. ¿Y qué le toca hacer a la fiscalía? Ante un hecho notorio, investigar. Entonces, todo esto es importante para que ustedes sepan que no es de la Fiscalía General. Incluso el tema de las peleas entre la señora Benedetti, el señor Benedetti y Laura Sarabia,
pues son asuntos que ni siquiera son de la Fiscalía General de la Nación. Todos esos audios que surgieron eran audios que ni siquiera son judiciales, sino eran temas distintos. Entonces lo que no puede ocurrir es que le atribuyan a la Fiscalía o al fiscal una serie de circunstancias diciendo es que él entregaba o no entregaba, o en la Fiscalía o lo que sea, cuando evidentemente había trabajos de los medios de comunicación que eran muy serios. Y ojo, en la Fiscalía General de la Nación había más de 20 había intervinientes de todo nivel, o sea, hay abogados de las víctimas, hay abogados de las partes, hay todo tipo de cosas también. Y ustedes saben muy bien, porque trabajan en los medios de comunicación, cómo opera el sistema, y es la cantidad de intereses, de influencias, de necesidades que surgen entre todas estas personas que, digo yo, debería en algún momento determinado establecerse unas responsabilidades. Pero lo que yo creo decir es, pues lo de Vicky Dávila y lo de Semana, pues yo finalmente veo que hay un trabajo investigativo. Ahora, si yo como veo a la candidata ahora, Vicky Dávila, mire, yo creo que Vicky Dávila es una persona muy valiosa para el país. Y es muy valiosa para el país porque es una mujer que, como usted acaba de decirlo, no necesitaba de ninguna fiscalía para que le ayudaran a hacer su trabajo investigativo. Ya hizo un trabajo investigativo muy serio, no solamente en este tema, sino en una multiplicidad de temas. Ahora bien, Vicky Dávila está haciendo una tarea, Vicky Dávila está saliendo a las calles, está hablando con la ciudadanía, es una mujer que tiene empatía ciudadana y por supuesto es una mujer que tendrá en algún momento que conversar, me imagino, con las diferentes fuerzas, con los diferentes movimientos y poder explicar la necesidad de si quiere unirse o si quiere hacer una tarea en solitario para llegar a la presidencia de la República. Pero sí, yo, sinceramente, yo veo a una Vicky Dávila haciendo la tarea y por supuesto del mismo lado de todos nosotros, que es de la defensa de la institucionalidad, de la defensa de la democracia y de la defensa de la decencia en el país. Exfiscal Barbosa, yo quiero volver a su decisión de lanzarse al agua, pues ayer ya tuvo